Muchos de los pacientes cuando reciben el diagnóstico de que padecen cáncer sufren un gran shock emocional. Por eso decidimos y consideramos muy pertinentes traer a un gran especialista en el área de la psicología y la psiquiatría, como es el profesional Edgar López. Él hoy nos va a estar conversando acerca de cómo hacer y cuál es la mejor manera de sobrellevar esta enfermedad, no solo para pacientes, sino también para sus familiares. Bueno, ya tenemos con nosotros al segundo invitado de este tercer programa de Mercadeando, dedicado exclusivamente a la salud, pero en esta oportunidad a la salud mental. Y es el psiquiatra Edgar López, con quien vamos a estar conversando un poco acerca de la atención que deben tener tanto pacientes como familiares cuando reciben ese primer diagnóstico de que tienen o padecen cáncer. Sí, fíjate, buenas tardes. Fíjate que una de las cosas que ocurre principalmente es que el que se va a convertir en paciente o el que se está convirtiendo en paciente en el momento que se está enterando, pues todo el mundo ha escuchado la palabra cáncer a través de cualquier medio de comunicación, familia o conocido, pero lo vemos así siempre como que eso no va a ser conmigo nunca y pues la persona no está preparada, ¿no? Basta con que se sienta algo que le llame la atención, que tenga que hacerse una biopsia y que le diga, mira, tienes un tumor, valga decir tumoración como un abultamiento, y ese tumor es maligno. Cáncer de una vez el sinónimo, y empieza a elaborar una serie de juicios, pero en un concepto bien definido, porque no estaba preparado. Y ese juicio está definido en base a miedos, precisamente, a miedos de que una vez cuando asociamos la palabra cáncer, hablamos de mala calidad de vida y de el miedo que tenemos todos al término de la vida. Entonces, lo primero que ocurre es una serie de emociones en donde la persona entra en shock. Llámese shock cuando se te mezclan todas las emociones, ansiedad, desesperación, incertidumbre. Llámese incertidumbre esos puntos suspensivos que te quedan pensando qué va a pasar el día de mañana, mente positiva, pero igualito todo el tiempo con el miedo a dónde va a progresar esto que yo tengo en este momento y tengo que empezar a entenderlo y a familiarizarme con todo esto. ¿Cómo se lo voy a decir a mi familia? ¿Cómo se lo cuento a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo se lo digo a mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Son muchas interrogantes que generan. Preguntas que tienen que ver con el futuro de la persona y como te decía, una de las primeras, el impacto para la persona de recibir esta información y la asociación que tienen de la palabra cáncer con muerte. Es decir, muchas personas eso es lo que más le atemorizan, como tú estabas diciendo en estos momentos. Sí, exactamente. Ahora, en el caso, cuando ya reciben el diagnóstico, es necesario de que los pacientes y los familiares ambos reciban tratamiento psicológico para lo que es el proceso de quimioterapias que puedan recibir. Sí, porque fíjate que hay una serie de cosas, ¿no? Acuérdate, cuando nosotros hablamos de cáncer, hay que hacer un estadio, es decir, qué tan avanzado está. Y eso implica medios invasivos, que implica colocar una aguja, sacar una muestra, si es de la parte genital, colocar un espéculo, si requiere de estudios especializados como imagenología. Son cosas muy nuevas y implica estarse metiendo en aparatos, siendo pullado. Hay una sensación de maltrato además, ¿no? Entonces, y conocer una nueva terminología, o sea, es meterse en un mundo nuevo. O sea, siempre he escuchado el cáncer, pero ahora me tengo que profundizar en el tema y por supuesto que todo lo desconocido pues genera mucha incertidumbre. Genera, por supuesto, lo que son sentimientos. Todo el mundo a veces está, bueno, vamos a salir de esta, estamos bien, pero a veces se convierte en un mecanismo de sobrecompensación. Estamos bien, mente positiva, pero en el fondo la persona se tranca. Se tranca, cuando digo que se tranca es que anda angustiada, no sabe manejar las emociones, puede tornarse tanto, no solamente el paciente, sino como tú estás diciendo, el entorno familiar, que va a ser el apoyo a ese paciente, el acompañamiento para el médico, para hacer preguntas, para estar, mira, aquí estamos nosotros contigo, te queremos, te amamos, te apoyamos. A veces existe ese bloqueo de cualquiera de ambas partes. Es decir, las personas a veces empiezan a tornarse poco tolerantes, están irritables, tienden a pelear, no, que no había que hacer esto, había que hacer lo otro. Empiezan a mezclarse informaciones. Hay emociones de culpa también por parte de los pacientes. Sí, no solamente los pacientes, a veces los familiares también empiezan a manejarse culpas de cualquiera de ambos lados, ¿no? Entonces,
empieza a generarse todo este tipo de emociones, la depresión, que es muy importante y que tiene que reconocerse, la mala alimentación, el mal dormir, la poca creatividad, o sea, empieza a mezclarse todo esto y hay una cosa que se respira mucho en el ambiente, que es, por ejemplo, el paciente dice, me siento mal, pero no voy a decir nada para no preocupar más a mi gente, sino que tengo que tener una actitud fuerte para que ellos no se angustien. Y los familiares piensan igual, vamos a mantenernos fuertes para que ella sienta de que tiene un apoyo. Y empiezan a callarse una serie de cosas que son importantes, que es como reflejar, mira, te amo, te quiero, perdóname, permíteme, y poder compartir, porque el compartir familiar no es solamente las diligencias, buscar la medicación, sino poder expresar lo que está sintiendo ambas partes. Eso también quería preguntarte, a los pacientes, ¿es mejor que ellos puedan expresar todo lo que sienten en ese momento? Es decir, que puedan llorar, que puedan lamentarse. ¿Es recomendable para pacientes y para familiares? Drenar todas esas energías. Y muchas veces drenar es una cosa que no es fácil por aquello de que vamos a mantener esa frialdad para que nadie sufra, pero en el fondo terminan sufriendo más, porque están reprimiendo emociones. Cualquier emoción reprimida deja un síntoma secundario, dolor de cabeza, andar irritable, intolerante, mala digestión, poco apetito, perder peso. Entonces es peor porque se te convierte entonces en otro síntoma. O sea, nadie está llorando, aparentemente nadie habla de sufrimiento, pero todo el mundo está empezando a colapsar desde el punto de vista físico y cansancio mental también, ¿no? En ese caso, ¿cómo los familiares pueden atender a ese paciente? Mira, cuando nosotros hablamos de cáncer hay que empezar a familiarizarse. Es decir, ¿qué tipo de cáncer tengo? Es una cosa importante, porque cáncer hay muchos. ¿Cómo aceptar prácticamente? Exactamente, porque parte de tu aceptación es primero, al leer, estás perdiendo el miedo, no estás evadiendo, sino estás confrontando la situación. Pero la estás confrontando de una manera asertiva, que es empezar a leer. Primero, hay una cosa que es importante. El médico tratante me tiene que decir qué tipo de cáncer tengo, porque si le voy a encontrar mucha variedad de material que entonces me voy a dispersar investigando. ¿Qué tipo de cáncer tengo? Un cáncer de mama, de cuello uterino, de tiroides, de páncreas. ¿Qué estadio tiene? Es decir, ¿está ubicado o se ha esparcido hacia otros órganos? ¿Qué es quimioterapia? ¿En qué consiste la quimioterapia? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Qué tipo de alimentación tengo que tener? Porque no solamente estás confrontando y estás haciendo aceptación, porque muchas veces hay negación, es decir, no tengo nada y la persona empieza a comportarse como que no tiene nada. Eso es un mecanismo de defensa de la mente para no sufrir. Te lo niegas, pero el cáncer sigue creciendo. Entonces, la persona confronta, pregunta a su médico para tener una información más precisa de qué tipo de cáncer. El cuerpo es muy grande para saber qué tipo de cáncer es el que se tiene, para investigar precisamente en ese tipo de cáncer que se tiene. Eso despeja interrogantes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un cuarto oscuro y no sabes qué hay, te desespera porque no sabes qué te puedes encontrar. Cuando prendes la luz, primero ves qué tienes, la vuelves a apagar, ya sabes, por lo menos, estás familiarizada con el entorno de lo que tienes. Así es el cáncer y otro tipo de enfermedades. Entonces, a medida que investigas, bajan los niveles de ansiedad, no solamente en el paciente, sino también en el familiar, y ya se empieza a hablar libremente de la palabra cáncer. Se sabe que hay una asociación con la muerte, pero empieza a existir algo muy bueno, que es, si hay buena comunicación, nos familiarizamos con lo que tenemos y nos empezamos a preocupar no tanto por el tiempo de vida, si hay una probabilidad de o no, sino que nos empezamos a preocupar es por el compartir y mejorar la calidad de vida. Eso también, y la concientización acerca de la enfermedad, pero algo que tú acabas de detallar, el compartir. Muchas veces esa cotidianidad la perdemos por completo con nuestros familiares y es cuando llegan este tipo de momentos cuando empiezan a recurrir a esos momentos que perdieron o que no aprovecharon en un primer plano. También quería saber, hay personas que a veces no les gusta mucho como que dar a conocer que tienen esta enfermedad, que prefieren callarla, que mantenerla en su círculo. ¿Es recomendable esto? ¿Esto es positivo? Hay otras que prefieren como que manifestarlo, darlo como ejemplo de motivación para otras personas que también lo pueden tener. Mira, una vez que se ha madurado la idea y la persona ha hecho un proceso de adaptación, mientras que hace ese proceso de adaptación, es fundamental que lo sepan las personas de confianza. ¿Por qué? Porque necesitas un apoyo. Pero no divulgarlo, porque si la persona tiene miedo ante un misterio e incertidumbre,
y lo divulga, acordémonos que la sociedad no está preparada. Todo el mundo ha escuchado de cáncer, pero nadie está preparado para abordar el problema y darte las mejores palabras. A veces hay palabras muy vacías y a veces puede ocurrir de que te intensifican la angustia que tienes en ese momento. Porque entonces, a fulanito le pasó algo y terminó muy mal. Entonces ya empieza un mal manejo por allí por una información inadecuada. Una vez que la persona se adapta, ahí sí puede divulgarlo un poco más hacia otras personas y que así reciba información que le pudiese generar más angustia, pues ya la persona está preparada. En ese momento es cuando lo puede divulgar y servir de ejemplo, cuando ya hay una adaptación y una buena educación con respecto al cáncer. La última pregunta, ¿es necesario que el paciente cuando va a consulta de un psicólogo o un psiquiatra, es preferible que vaya el paciente por un lado y los familiares por otro, o mejor que se integren y vayan a la misma consulta ambos en el mismo momento? Que se convierta en una condición familiar. Eso es lo ideal, porque tiene que estar involucrado el ambiente emocional. Recordemos que el cáncer, una de las cosas que involucra es el sistema de defensa, el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico mejora cuando hay un compartir. Y se sabe que el sistema inmunológico aumenta sus mecanismos de defensa cuando hay abrazos, cuando hay palabras positivas y de aliento. Entonces es fundamental involucrar a la familia, o sea, el cáncer lo tiene la persona, pero es una condición que involucra a todo el entorno familiar completamente. Para que las personas que nos puedan estar viendo, me gustaría que les des tus redes sociales y también el lugar donde te pueden ubicar. Bueno, con mucho gusto. Yo me encuentro ubicado en el Centro Médico La Concordia, una cuadra más arriba del Instituto Médico. El número de allí, 0271-231-3366, Instagram, @eolh75, y a través del Facebook, Edgar López, o eolh8@hotmail.com. Bueno, esta fue la información que nos acaba de proporcionar el psiquiatra Edgar López para lo que son los pacientes y familiares de pacientes con cáncer. Si buscan una ayuda psicológica mental, pues ya saben a quién recurrir en ese momento. Edgar López está completamente a su orden en el lugar donde les acaba de indicar. Con esto damos por concluida con la sección Aldea Universitaria, pero no se aparten porque inmediatamente en este programa especial de la salud vamos a estrenar una nueva sección. Se trata de Punto Verde con tema ecológico para todos ustedes. Muy pendientes. Cada vez se hace más necesario inculcar en la población la educación ecológica por el lamentable deterioro que sufre el ecosistema del planeta a causa de los descuidos de las personas. En el estreno de Punto Verde se consideró oportuno informarles por qué es preferible el uso de las bolsas ecológicas. La implementación de las bolsas ecológicas disminuye la acumulación de estos desechos y aunque ustedes no lo crean, de seguro tienen suficiente material para hacer sus propias bolsas de reciclaje. Entre esas están las bolsas de papel que pueden hacer con periódicos, revistas y cuadernos viejos. Otra opción es si tienen una mascota, pueden usar el paquete donde viene el alimento para estos y diseñar una moderna y resistente bolsa para trasladar las compras del supermercado. Y si tienes muchas bolsas plásticas, puedes tejerlas para hacer un vistoso bolso. La variedad está en los gustos y la confección queda en su creatividad y material reutilizable que usen para ello, como tela, cordones y otros. Recuerden que la solución siempre está en nuestras manos y más para extender la vida de nuestro planeta. Después de escuchar estas excelentes recomendaciones del psiquiatra Edgar López y de conocer la manera cómo poder hacer de este mundo mejor a través de la campaña ecológica que llevamos con la nueva sección Punto Verde, vamos a una nueva pausa. Antes les recordamos a todos ustedes que podemos entrar en interacción 24/7 a través de las redes sociales y ustedes me consiguen en la página de facebook.com// Soy Nela Campos. Igualmente me pueden conseguir en Instagram con el @Soy Nela Campos. En Twitter también me consiguen a través del @Soy Nela Campos. Allí consiguen una gran variedad de información. Sin olvidar nuestras redes sociales, las redes sociales del programa Mercadeando.
@mercadeandotv en Instagram y nuestro canal de YouTube, donde ustedes se pueden suscribir para recibir todo el material que tiene que ver con las entrevistas que salen cada martes a través de la pantalla de TV Andes. Suscríbanse, es simple y sencillo. Colocando la palabra Mercadeando TV, allí cliquean, inmediatamente van a estar recibiendo todo lo que son las entrevistas en su propio correo electrónico. Ahora sí, vamos a la pausa comercial y al volver cerramos esta tercera edición dedicada al tema de la salud.